Regresamos a esta parte final de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Les saludo a nombre de mi compañero Mario Hernández, titular de este espacio informativo. Yo soy Camila Islas y hoy me da muchísimo gusto saludar a Ornella Garelli, es directora de campañas en Greenpeace México. Ornella, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, un gusto, Camila. Muchas gracias. Ornella, vamos a hablar de un tema delicado en materia medioambiental. ¿Qué está pasando con el fracking en México? A manera de contexto para quienes nos están escuchando, durante el sexenio de López Obrador, bueno, hubo una postura pública en contra al fracking e incluso se había propuesto una reforma constitucional para prohibirlo, pero la prohibición definitiva, es decir, nunca quedó establecida en la legislación mexicana. Pero en 2025 y 2026 el debate se vuelve a intensificar porque el gobierno federal comienza a evaluar el aprovechamiento de gas no convencional para reducir la dependencia energética de Estados Unidos. Quienes defienden el fracking, Ornella, señalan que México importa alrededor del 75% del gas natural que consume, que existen enormes reservas nacionales de gas no convencional, que su explotación podría fortalecer la soberanía energética, que incluso va a generar inversión y empleo en ciertas regiones, pero ustedes desde Greenpeace México han expresado su rechazo a lo que es el fracking por la amenaza que esto representa en materia medioambiental. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es la postura de Greenpeace México ante lo que se ha estado hablando y poniendo sobre la mesa recientemente en cuanto al fracking en el país? Sí, claro, pues desde Greenpeace México, al igual que en la Alianza Mexicana contra el Fracking, de la cual somos parte, estamos completamente en contra de que se permita o se continúe permitiendo esta práctica en nuestro país y más aún que se considere como la apuesta por parte del gobierno federal para garantizar esta soberanía energética de la cual habla la presidencia, ¿no? Esto porque realmente el fracking ya existe en nuestro país Ujú, y hay comunidades y zonas que ya están experimentando y desde hace muchos años los impactos que ocasiona el fracking, ¿no? ujú. Comunidades, por ejemplo, en el norte de Veracruz, en San Luis Potosí, en Nuevo León y otros estados en los cuales ya existe el fracking y que están sufriendo afectaciones medioambientales, por ejemplo, contaminación de ecosistemas cercanos, mala calidad del aire, generación de emisiones de gases de efecto invernadero, porque el fracking agrava el cambio climático, pero también no solamente es una cuestión ambiental, sino que también es una problemática social porque afecta también a estas comunidades en cuanto a impactos en la salud humana, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, que ya tienen pues décadas apostándole por el fracking, hay más de 2.000 estudios científicos que dan cuenta de los impactos ambientales y para la salud del fracking, ¿no? Y hablan de, por ejemplo, impactos en términos respiratorios por esta mala calidad del aire que ocasionan, las afectaciones que puedan ocasionar los químicos tóxicos que se utilizan en el fracking, porque se utilizan cientos de sustancias químicas que son tóxicas para el medio ambiente y la salud. También recurrencia de enfermedades como diversos tipos de cáncer, disruptores hormonales que también pueden ocasionar otros problemas. Entonces, realmente hay suficiente evidencia de las comunidades que lo viven en nuestro país, pero también estudios científicos hechos en México y en otros lugares como Estados Unidos que dan cuenta que realmente esta técnica es sumamente dañina para el medio ambiente y para la gente. Y por ello estamos en contra de que haya fracking en México. Y ante este panorama que ustedes exponen ante las autoridades, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante toda esta evidencia que ustedes les han mostrado? Pues hasta ahora no ha habido como tal una respuesta directa hacia nosotras por parte de las autoridades, pero la respuesta que ha dado el gobierno federal, particularmente desde la presidencia de la República, es esta decisión de la presidenta de conformar este comité científico para analizar esto que llaman sustentable, ¿no? Y que de hecho ya en estos días tendrían que dar esta retroalimentación por parte del comité a la presidenta sobre cómo se haría el fracking sustentable en México, en qué zonas, de qué manera, ¿no? Ante esto, lo que hemos dicho desde Greenpeace México y la Alianza Mexicana contra el Fracking es que realmente no existe un fracking sustentable.
Parte de estas tecnologías que se ha mencionado desde el gobierno como posibles, por ejemplo, esta reutilización del agua, porque también el fracking consume millones de litros de agua y más aún en zonas que ya sufren de estrés hídrico. Realmente este tipo de tecnologías ya se han utilizado en otros sitios como en Estados Unidos y no se utilizan a gran escala porque son sumamente caras. Y además de esto, realmente no son la solución porque sigue habiendo impactos ambientales y para la salud humana, ¿no? Entonces, el llamado que nosotras hicimos desde sociedad civil a la Presidencia de la República cuando se anunció este comité fue que, y particularmente hacia el comité mismo, es que el comité pues mantenga su rigor científico y en lugar de buscar justificar cómo sí hacer fracking, pues se promueva la transición energética que tanto requiere nuestro país, ¿no? Y que no solamente se consideren cuestiones técnicas o económicas, sino también ambientales y los saberes y preocupaciones de las comunidades que ya están siendo impactadas por el fracking, ¿no? Y retomo este mensaje de la importancia de la transición energética porque el fracking es parte de este modelo que le apuesta por los combustibles fósiles. Y ya hemos visto cómo opera la industria fósil. Por ejemplo, en zonas como el Golfo de México, que es una de las zonas con mayores pasivos ambientales debido a la industria de los combustibles fósiles. Y lo vimos en el derrame petrolero que ocurrió a principios de febrero y que aún ahora sigue teniendo enormes impactos ambientales y para la salud y vida, modos de vida de la gente que vive en estas zonas, ¿no? Entonces, la industria de los combustibles fósiles opera así, con ese tipo de incidentes, derrames, explosiones, impactos a la salud, daños ambientales. Entonces, el gobierno federal no puede seguirle apostando por esto. Debe impulsar la transición energética y apostar por energías renovables. De repente es un tema complicado, Ornella, y te agradezco mucho que nos lo estés explicando de manera tan clara. Para quienes nos están escuchando aquí en Fórmula Noticias, explícanos cómo debería de ser la transición energética de manera correcta. Sí, pues nosotras, por ejemplo, desde Greenpeace estamos buscando que se realicen proyectos o pilotos de energías renovables, por ejemplo, solar, y estos modelos tienen que ser descentralizados, es decir, tienen que permitir la participación y apropiación directa de las comunidades. Eso también va de la mano con la realidad social y económica que se vive en México, en donde una de cada tres familias vive en pobreza energética, ¿no? Esto quiere decir que no pueden satisfacer sus necesidades energéticas del día a día y que esto al mismo tiempo incide en que puedan ejercer derechos humanos básicos, ¿no? Como a la salud o a la alimentación. Entonces, es importante que las comunidades participen en estos proyectos. Se puede comenzar de a poco, o sea, tampoco estamos Claro. exigiendo un cambio de la noche a la mañana, pero sí se tiene que empezar a plantear ese cambio de modelo, ¿no? Y por ejemplo, otra de las cuestiones que se tienen que priorizar es dejar de otorgar licencias de exploración y de explotación petrolera de combustibles fósiles en México. Y lo vemos de nuevo, regreso al tema a la zona del Golfo de México, en donde a pesar de estos graves impactos que estamos viendo, o sea, ahorita cuántos derrames hay activos, ¿no? Ujú. Está el derrame en el río Pánuco, está el de Salina Cruz en Oaxaca, ¿no? Entonces, a pesar de esto, se siguen otorgando estas licencias. Entonces, es necesario que se detenga la autorización de estas licencias de exploración y de explotación y se empiece en primer lugar, a restaurar los ecosistemas dañados, a reparar los daños a las comunidades y a empezar a apostarle por soluciones como estos modelos de energías renovables descentralizados. Claro, y creo que como ciudadanos, como ciudadanas, nos toca crear todavía mayor conciencia de los riesgos ambientales, del futuro ambiental al que nos estamos dirigiendo, ¿no? Porque al final somos parte de un todo y eso se nos olvida en muchas ocasiones. Y todo esto que está sucediendo con los derrames, con la contaminación, con los plásticos, todo esto que ocurre día con día va a tener una repercusión en nuestra salud y ya lo estamos presenciando, Ornella. Muchísimas gracias por haber compartido todo tu conocimiento aquí con nosotros en Radio Fórmula Morelia. Esperemos que no sea la última vez. Los micrófonos de Fórmula Noticias quedan abiertos para ti. Claro que sí, mucho gusto.
Muchísimas gracias. Ahí estuvo Ornella Garelli, es la directora de campañas en Greenpeace en México, hablándonos sobre la postura que tiene Greenpeace México ante el tema del fracking, un tema que ha sido controversial en el país. Con esto llegamos a la parte final de En Contexto, abriendo la conversación. A nombre de mi compañero Mario Hernández, le agradezco profundamente que nos haya acompañado a lo largo de esta hora. Que tenga una excelente tarde.